Dice Gardel que 20 años no son nada. Diga entonces usted 50 años de creado el contingente Manuel Ascunce Domenech. Hay recuerdos, hay memorias, hay historias. Y una de ellas es la que nos va a contar Rosario de Celis, quien es licenciada en Español y Literatura, de esas profesoras con las que da gusto hablar y con la que siempre tiene historias de qué contar. Muy buenos días. Buenos días, Noemí. Bueno, ¿cuándo llega Rosario de Celis al destacamento pedagógico? Bueno, llego en el año 1975, una vez finalizado mi 10º grado. ¿El cuarto contingente? Cuarto contingente del destacamento pedagógico. ¿Por qué acudió a este llamado? Bueno, para serte sincera, yo nunca pensé ser maestra. Sí sabía que debía estudiar una carrera de letras, porque las ciencias y yo no nos llevamos muy bien, que digamos. Pero nunca pensé que fuera el magisterio. Y llegué, para sintetizarte, por mi papá. ¿Le gustaban mucho las letras? Sí, mi papá era un furibundo lector, pero tú sabes que fue un llamado que se hizo por parte del comandante en jefe debido a la gran explosión de matrículas que se produjo en este país alrededor de esos años 70, y no había maestros para cubrir las aulas, y entonces a ese llamado del destacamento pedagógico acudían los jóvenes de 10º grado que estuvieran dispuestos. Yo no acepté. Desde la primera vez no me incorporé, y después mi papá hizo una labor muy persuasiva conmigo. Me explicó que como yo, siendo su hija, él era dirigente, cuando aquello Guane era región, no existían los municipios, era la región Guane, como su hija no iba a estar incorporada a las filas del destacamento pedagógico, y bueno, tanto insistió que finalmente acepté. Y hoy por hoy te digo que fue la mejor decisión que pude haber tomado. Bueno, ¿qué recuerda del primer día de clases? ¿En qué escuela fue? Mira, yo hice mi secundaria en la Comandante Pinares. Y... ¿Cuándo se inauguró la Pinares? Sí. Ya después yo tuve un problema de salud y tuve que interrumpir mis estudios, pero después me incorporé de nuevo a la Pinares. Allí yo terminé mi 10º grado, allí me incorporé al destacamento, y allí afortunadamente hice mi primer año de trabajo profesoral como estudiante y profesora en la Comandante Pinares. Y ya yo no pasé por las primeras sedes que tuvo el destacamento pedagógico, que fue la Elena Fernández, no recuerdo si la Combate Ceja del Negro. Ya yo cuando inicio estaba esta filial pedagógica acá, la sede universitaria Rafael María de Mendívil, y me inicié aquí. Imagínate tú que te voy a contar esa impresión, tantos estudiantes vestidos con nuestras sayas azules, las camisas grises, el distintivo de Manuel Ascunce en nuestro brazo derecho, estas escaleras inmensas, pero con esa alegría desbordante. Pero realmente Sandino se transformó con la llegada del destacamento pedagógico. Tú debes saberlo muy bien, sí, porque alguien muy cercano y muy querido para ti trabajó mucho, pero muchos años con nosotros. Mi madre trabajó como recepcionista. Tu mamá, Magali. En el destacamento pedagógico. Magali, que desempeñó, por cierto, excelentemente bien su función todavía. Gracias. Bueno, ¿qué recuerda del primer día del aula? Que llegó al aula a impartir las clases. Mira, ya yo... ¿Era más chiquita que los alumnos? Bueno, sí, era un poquito ya mayor, quizás 2 años, 3 años. Pero de tamaño. De tamaño no, yo nunca fui pequeñita, tenía una estatura normal para mi edad, pero ya no tenía tanto miedo porque yo había sido monitora, y como monitora había tenido que cubrir en distintos momentos el aula. Había sido monitora de español precisamente desde 7º grado, 8º grado, 9º grado, 10º grado. Me gustaba. Que antes los monitores eran diferentes porque hacían... Sí. Yo recuerdo que también nosotros a veces dábamos clases. Claro. Preparábamos para la revisión de las tareas. Si el maestro faltaba o se ausentaba, nosotros podíamos cubrir, porque claro, había una preparación ya desde antes para poder impartir la clase. Y entonces Noemí no sentía ese miedo escénico, y siempre realmente, bueno, tú lo podrás decir porque fuiste mi alumna, me he desenvuelto bien en el aula. El aula es mi dominio. Sí, yo lo puedo decir porque fui su alumna. Yo iba al aula
y la obra que estábamos, o que ella hacía descripción en el aula, era como si estuviésemos viendo en una escena de lo que estaba sucediendo precisamente con esta obra. En el caso de Cecilia Valdés, claro, no se me olvida, y de muchas, Casa de Muñecas, Romeo y Julieta, Espejo de Paciencia. O sea, sí, todas esas obras que tú dices, a veces había que auxiliarse un poco de la explicación oral, de la narración oral, porque los libros no eran lo suficientes para que cada alumno tuviera su obra y pudiera leérsela. Pero yo recuerdo que los alumnos disfrutaban mucho de todo lo eso. Disfrutábamos. Ajá. Y fue una experiencia maravillosa y una oportunidad genial que le dieron a ustedes de formar parte de este destacamento pedagógico. Sí, indudablemente. Que Sandino fue Sandino después del destacamento pedagógico. ¿Qué recuerda de esa alegría, de esos intercambios de los integrantes del destacamento con el pueblo? Mira, Sandino tiene un antes y un después. Antes del destacamento pedagógico y después del destacamento pedagógico. Nosotros vinimos a revolucionar a esta ciudad. Y se hizo más grande. Se hizo más grande. Decirte que Sandino, cuando aquello, y esa añoranza la tendremos siempre, era una ciudad preciosa. Uh-huh. Los maestros del Barona que impartían clases acá, yo los recuerdo, eran nuestros maestros. ¿Se recuerda María Paula, Laura? Sí, María del Carmen Mesa, Manuel Pita, Aidita, Alejandro Espósito, en fin, era una playa de personalidades profesorales dignos de admiración. Fuimos privilegiados al tener un claustro profesoral que pudiéramos decir en términos deportivos, un equipo todos estrellas. Un Dream Teams. Uh-huh. Ajá. Ahora, Sandino era una ciudad preciosa, como te decía. Bien limpia. Bien limpia, aquellas áreas verdes, aquellos jardines. Ellos quedaban maravillados. El centro comercial, lo que hoy conocemos como la pizzería, aquello era un punto de referencia. Ellos decían... Sí, de enamorarse. Ellos decían que las mejores pizzas que se comían de La Habana para acá... Y no era mentira. Y no era mentira, claro que no. Se hacían aquí en esta ciudad de Sandino. Desde las bambinas hasta... Desde las famosas bambinas hasta las pizzas. Bueno, estamos hablando de los años de esplendor realmente de que vivimos en esa etapa de la década del 70 y de los 80. Pero Noemí era un pueblo muy bonito, muy, muy bonito. Y imagínate esta filial llena de estudiantes el día entero, de adolescentes, porque éramos adolescentes, salimos de 10º grado para acá. El timbre sonaba y se veía una nube. Era una nube. A la hora del receso era acudir todos, unos a la pizzería, otros al Salón Azul, al Copelita, donde se vendían los frozen, otros para el área deportiva, porque bueno, había educación física también en el plan de estudio. O sea, Sandino estaba copado de jóvenes, uh-huh, y eso le daba un toque de alegría, de entusiasmo. No, y muchas familias acogieron a los integrantes del destacamento. Y los del Barona también. Exacto, porque además había estudiantes de toda la provincia, uh-huh, de Bahahonda para acá, San Cristóbal, Candelaria, La Palma, Los Palacios, Manto, Aguane, todo estaba copado de esos estudiantes. Y entonces era una locura, uh-huh, con todos aquellos ómnibus parqueados ahí frente a la filial, esperando que nosotros saliéramos tanto en la sesión de la mañana como en la sesión de la tarde. Yo le hice una pregunta a Neyi, a la profesora de Oneida, que si recordaba 6:30, 11:30 y 4:30 de la tarde, sí, y era el recorrido. El recorrido, esos choferes nos cuidaban mucho. Uh-huh. Entonces, Noemí, ya te digo, fuimos una generación privilegiada. Los miembros del destacamento pedagógico constituimos una generación privilegiada. Esa combinación de estudio y trabajo, de profesión en una sesión, de ejercicio de la profesión en una sesión y de recibir clases en la otra, fue el mejor plan de estudios que podíamos recibir. Claro que sí. No, ¿qué recuerda, Charito, de aquellos chequeos de emulación que se realizaban? No. ¿Fue locutora? Porque usted fue la primera locutora del programa La Escuela en el Campo. Sí.
Yo empecé en esto primero que tú. Sí, nos conta. Primero que tú, yo fui locutora de La Escuela en el Campo, un programa que salía por Radio Guamá. La primera locutora. Exactamente, con personas que quise mucho. José Escobar, un gran locutor de Radio Guamá. Con David, que era el David grabador. Delgado. David Delgado Crespo, que era el grabador. Pero los chequeos de emulación eran algo increíble, Noemí. Maravillosos. Toda la inventiva, toda la creatividad de este grupo de locos reunidos en este teatro de la filial pedagógica. Algunos se hacían incluso en la playa de Bailén. Sí, cómo no. Y esos chequeos que imitaban a los cantantes de la época. A los cantantes, a los profesores, con mucho respeto, por supuesto. Claro. Los sketch cómicos, humorísticos. Y bueno, a la par de todo eso, la emulación fraternal que existía entre años, entre grupos, era realmente fabuloso. Bueno, fueron recuerdos que sé que nunca se van a ir de la memoria de Rosario de Celis. Y a los 50 años de creado el contingente del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech, ¿qué le viene a la mente a Rosario de Celis? ¿Añoranza? Bueno, ¿tristeza? No, para nada. A la distancia de 50 años te puedo decir que le agradezco enormemente a mi padre que me haya convencido de integrar las filas del destacamento pedagógico, de poder primero graduarme bien graduada de una profesión a veces no apreciada en todo su valor y su dimensión. Allá de los que no saben apreciar. Exactamente, pobre de ellos, de haber ejercido con mucho respeto, con mucha responsabilidad, con vehemencia, con mucha entrega, con mucha pasión, el ejercicio de enseñar y de aprender, porque yo enseño a los alumnos, pero aprendo mucho de ellos y he aprendido mucho de ellos. Y a esta distancia, contentísima, feliz de ser quien soy, de ejercer lo que ejerzo todavía en este minuto, sí, cómo no, y de encontrarme en la calle, en cualquier lugar donde esté, con tantos y tantas personas que pasaron por mis manos y que todavía me recuerdan. Entonces aquí sí podemos decir, enseñar puede cualquiera, educar solo quien sea un evangelio vivo. Ella es una de esas que educa, que enseña, que ama su profesión y que recuerda íntegramente todo lo que hizo en el Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech. A 50 años de la constitución de este destacamento, Rosario de Celis cuenta su historia.